El protagonista de hoy es una de las toxinas más potentes del mundo, la ricina, que es el extracto que se almacena en las semillas de ricino, planta que pertenece a las familias de las euforbiáceas, un grupo sumamente diverso que incluye al árbol del caucho y al de la yuca, y también incluye plantas ornamentales terriblemente venenosas para toda la vida. Sí, y las usamos para decorar, eso significa ornamental. Y si se lo preguntan, sí, es la misma semilla de la que un tal Walter Blanco insistió en usar miles de veces, pero solo utilizó una sola vez para acabar con la competencia de la farmacéutica ilegal. Si bien su papel como agente tóxico es famoso, también en la historia de la medicina fue clave. En 1888, Paul Ehrlich identificó que estos extractos obtenidos de las semillas del Ricinus communis aglutinan eritrocitos de animales en muestras de sangre. O sea que pega los glóbulos rojos por montones. Y esto fue clave para entender cómo ciertas toxinas matan o dañan a los organismos. Y además también fue un paso muy importante para que Paul desarrolle una teoría conocida como teoría de la cadena lateral, que hoy en día está un poquito desactualizada, pero sí fue súper importante. Tanto así que entre tantas otras cosas le permitió llegar a ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1908. Para ponernos en contexto, imagina que cada una de tus células es una especie de edificio con cerraduras de distintas formas en su superficie. Supongamos círculos, cuadrados y triángulos. Estas son las cadenas laterales o receptores. Cuando una toxina entra al cuerpo, intenta irrumpir en una célula. Si la toxina tiene forma de triángulo e intenta unirse a un receptor cuadrado, esto fallará. Solo cuando se encuentra con su pareja perfecta, o sea, el receptor triangular, podrá unirse a la célula. Como ustedes encontraron el canal perfecto, denle like, suscríbanse y compartan, por favor, tengo hambre. Pero por otro lado, las células plasmáticas que sensan el daño que estamos recibiendo entran en un estado de defensa donde comienzan a fabricar miles de copias de este receptor triangular y lo lanzan al torrente sanguíneo. Agua cristalina, también nuestro colon quede limpio después de... Estas copias que flotan libremente en la sangre son lo que conocemos como anticuerpos. Su función es interceptar a las toxinas antes de que lleguen a las células sanas, encajando con ellas y bloqueándolas. A partir de este planteamiento, el ataque de una toxina como el extracto del ricino puede ocasionar bloqueos en la síntesis de las proteínas celulares, porque justamente estas toxinas tienen formas exactas para tomar rehenes a nuestras células. Recordando que nuestra existencia se debe al trabajo en conjunto de cientos de células con funciones diferentes, que nos desaparezca un grupo celular específico por el ataque de una toxina puede dar lugar a muchísimos problemas. Esta es una respuesta bastante increíble por parte de nuestro cuerpo. Pero hablando de la ricina específicamente, tenemos que, como si su potencial para causar la muerte no fuera suficiente, solo se necesita una mínima cantidad para matar a una persona, algún otro animal o insecto. La ricina como tal se denomina propiamente a la proteína que se encuentra entre las sustancias más tóxicas de la naturaleza, para muchos siendo la segunda, solo por detrás de la toxina botulínica. ¿Y no les parece gracioso que los humanos nos inyectemos la toxina más potente de la naturaleza en la cara para aparentar ser más jóvenes y que usamos a la planta que produce la segunda toxina más fuerte como decoración? Bueno, como decía, la ricina es una glicoproteína, es decir, una proteína unida a un carbohidrato. Pero no todas las glicoproteínas son igual de letales que la ricina, de hecho son muy comunes en nuestro propio organismo. Pero la ricina justamente no es algo que produzcamos ni que nos caiga muy bien, que digamos, porque es letal y eso no está muy compatible con la vida, que digamos. Y también hay que recalcar que además de ser una glicoproteína, la ricina también es una lectina, que es un tipo de proteína específica llamada antinutriente. Y esto es porque las lectinas poseen ciertas peculiaridades como impedir una buena y correcta digestión, así como cuando comen lentejas crudas, o sea, se ponen re mal, solo que la ricina te mata. Es un poco diferente, ¿no? Pero además, más allá de ser una glicoproteína o una lectina, la ricina es una proteína bastante particular que se presenta como dímero, es decir, dos cadenas proteicas, A y B, y ambas son terribles para la salud. La cadena B particularmente presenta la capacidad de unirse a carbohidratos, cosa que no solo le otorga una débil capacidad para aglutinar nuestra sangre, sino que lo genuinamente mortal es que le permite acercarse y unirse a nuestras células.
donde la cadena A puede empezar a hacer sus fechorías, que son muchas y muy complejas. Si les interesa el detalle fino, pueden verlo en este artículo, pero se los voy a resumir. La ricina se une a la superficie de las células gracias a su cadena B. Ahí la ricina es secuestrada hacia el interior de la célula, donde toman un paseo en transporte público por transporte vesicular a la red trans-Golgi, después al complejo de Golgi y llegan hasta el frente del retículo endoplasmático. Y ahí se separan ambas cadenas debido a una ruptura en la relación, o sea, su puente disulfuro. La cadena A se deforma y se despliega un poco, lo suficiente como para poder pasar la membrana del retículo endoplasmático. Ahí dentro, los policías de las proteínas deformes y feas están a punto de destruir la cadena A de la ricina por ser deforme y fea. Pero en el último momento se vuelve linda de nuevo y ya no la van a matar porque ahora es linda y no es deforme y fea. Pero para ese momento la cadena A ya se encuentra en el lugar que quería, justo enfrente de los ribosomas, donde los destruye total y completamente. Siendo que los ribosomas son una parte muy importante para la vida de una célula porque son las fábricas de las proteínas, esto significa que efectivamente esa célula en particular no va a poder continuar con vida, encontrando que en algunos estudios una única molécula de ricina puede matar a una célula entera. Eso, para quienes no tienen mucha idea sobre el tema, es terriblemente tóxico. Que una sola molécula sea capaz de matar a una célula entera es una locura casi inimaginable. Más encima, recordemos que la ricina es una proteína, no piensa ni nada parecido, pero es capaz de maniobrar por nuestro cuerpo como si supiera lo que hace. Eso es evolución para ustedes, porque tal parece que el ricino no quiere que se coman sus semillas, al menos que sean hormigas. Pero regresando con Paul, él empezó a aplicar dosis minúsculas de ricina en el agua de su criadero de ratones, aumentándolas poco a poco. Gracias a estos experimentos con ricina y muchísimas investigaciones más, él es considerado como un prócer de la inmunología. Sí, por envenenar ratones, básicamente. Siendo que formuló la base de cómo entendemos hoy la inmunidad gracias a que drogó a unos ratones en 1890 hasta que se volvieron inmunes a dosis que matarían a un ratón normal de manera instantánea. Sí, la ciencia es curiosa a veces. Pero más curiosa es la forma de las semillas. Es bastante similar a la de una garrapata si lo piensan, y dado que ricinus significa garrapata en latín, es bastante obvio el origen del nombre científico de la planta de ricino. Las semillas de ricino presentan un nódulo blanco amarillento que actúa como un eleosoma o cuerpo oleoso, y esto es lo que atrae a las hormigas para su dispersión, siendo que las hormigas se ven irresistiblemente atraídas por este snack nutritivo que sabe a nuez. En serio, sabe a nuez. Llevan a las semillas a sus nidos subterráneos y allí, en lugar de devorar el preciado bocado, se lo dan a sus larvas. Tras extraer este cuerpo oleoso, las hormigas suelen abandonar las semillas aún viables dentro del nido o incluso desecharlas afuera, en la rica tierra con montones de basura de la colonia. En este momento es donde prestan un servicio vital a la planta de ricino, ayudando a dispersar sus semillas para que encuentren un lugar adecuado para la germinación. Y finalmente, por lo que vinieron, muerte. Los informes sobre la toxicidad de las semillas de ricino varían ampliamente en cuanto a la cantidad de semillas necesarias para inducir el fin de la vida. Según un informe de 2004 del Centro para la Seguridad Alimentaria y la Salud Pública de la Universidad Estatal de Iowa, entre el ganado doméstico, los caballos son los más sensibles a la ricina y pueden morir por la ingestión de 4 a 7 semillas. Mientras que los pollos y patos son mucho más resistentes y supuestamente pueden aguantar hasta 80 semillas antes de terminar en la otra vida. Sin embargo, tras la muerte de varios miles de patos salvajes por envenenamiento con semillas de ricino en Texas, se descubrió que la dosis letal 50, es decir, la dosis que mata al 50% de los participantes en el experimento, para los anades reales, o sea, los patos con las cabezas verdes, parecen ser de tan solo entre 4 a 3 semillas. Asimismo, otras fuentes afirman que se necesitan al menos 60 semillas para matar a un caballo. Estos resultados son sumamente dispares, como verán, y esto podría deberse, al menos en parte, a variaciones en la cantidad de ricina presente en las distintas cepas de la semilla de ricino. O sea que sí, dependiendo de la planta podría ser más o menos letal. Aunque probablemente la víctima de asesinato más famosa que cayó ante la ricina fue Georgi Markov, un escritor búlgaro disidente que al momento de su muerte en 1978 vivía en Londres y trabajaba para el Servicio Mundial de la BBC. Él era un crítico destacado del entonces régimen comunista búlgaro, y Markov fue asesinado al más puro estilo James Bond. Mientras esperaba en una parada de autobús, sintió repentinamente un fuerte pinchazo en el muslo derecho y vio a un hombre que se alejaba a toda prisa con un paraguas. 3 días después,
Markov falleció en un hospital con tan solo 49 años. Una autopsia exhaustiva reveló que le dispararon con una diminuta bala de platino de tan solo 1,7 milímetros, que tenían cavidades rellenas de ricina. La sofisticada pistola necesaria para disparar la bala estaba integrada en el paraguas que llevaba el asesino, muy similar a algunos de los dispositivos vistos en las películas de espías. Lamentablemente, Markov debió sufrir una muerte muy dolorosa, debido a que la ricina inyectada directamente en el torrente sanguíneo provoca una hemorragia interna grave, seguida de insuficiencia orgánica y la muerte tras tan solo 3 o 5 días de sufrimiento. Y eso es todo, amiguitos. Bueno, pero quiero aclarar algunas cosas. El chiste de que saben a nuez no es chiste. Según la pobre gente que comió estas semillas en algún momento, reportan un sabor similar a la nuez. La ricina ingerida es un poco menos mortal, porque tiene que pasar por el primer paso hepático y demás cosas del tracto gastrointestinal. Esto no significa que no sea mortal, solo que es un poco menos mortal. Además, bueno, las semillas de ricino no las deberían comer, ni tampoco ser usadas como plantas ornamentales por su peligrosidad y daño al medio ambiente y todas esas cosas. También hay algunos datos que, bueno, me ahorré para no tener que difundirlos, porque, bueno, nunca se sabe cuando hay algún loquito que pueda llegar a usar este video. Pero bueno, si les interesa, investiguen un poco más por su lado. Tengan cuidado, no coman nada que se parezca a una garrapata. Chau.